¿Qué pasa con aquellas personas que salieron de manera ilegal del país? ¿Pueden regresar al país aquellas personas que salieron ilegalmente? Tengo un hermano que está viviendo en Nicaragua hace 20 años. Él quiere venir y vender la casa. ¿Qué pasa con las viviendas de los que emigran? Para los ciudadanos cubanos hay un grupo de países que no exigen visa. ¿Por cuánto tiempo se conceden las visas? De eso estaremos hablando hoy, al derecho. Hola, ya le doy la bienvenida al derecho. Familiares preocupados nos preguntan, ¿pueden regresar aquellos que salieron de Cuba de forma ilegal? Esa también es la pregunta de las personas que viven en el exterior. Escuchemos. Yo quiero que alguien me aclare una duda. ¿Qué pasa con aquellas personas que salieron de manera ilegal del país, profesionales o no, y hasta hoy no se les permite la entrada al territorio nacional? Muchos de ellos salieron tras el sueño americano y al caer en la pesadilla americana cambiaron de opinión. ¿Pueden regresar al país, ya sea de visita o definitivamente? ¿Podrán regresar a Cuba aquellas personas que han salido ilegalmente del país? Para respondernos, hoy contamos en el estudio con la coordinadora del Grupo de Atención a los Consulados en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, la licenciada Laura Puyol, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Laura, antes de comenzar con el caso de Leonardo, a mí me gustaría que me aclarara si los emigrados pierden la ciudadanía cubana. Nuestra legislación no recoge la emigración como una causa de pérdida de la ciudadanía cubana. Es por ello que los ciudadanos cubanos emigrados cuando viajan a Cuba deben hacerlo con su pasaporte cubano. ¿Y cuáles son las causas que harían que se perdiera la ciudadanía cubana? Pueden ser, entre otras, la renuncia expresa a la ciudadanía o la comisión de actos que atenten contra la seguridad o la integridad de nuestra nación. Y si, por ejemplo, Leonardo adquiriera la ciudadanía del país donde se encuentra, ¿perdería la cubana? No, nuestro país no reconoce la doble ciudadanía. Por eso, aunque Leonardo adquiera otra ciudadanía, debe mantener para nuestro país la ciudadanía cubana y es reconocido por nuestro país como tal, por tanto debe viajar con la documentación que lo acredita como ciudadano cubano. Entonces, Leonardo quiere saber si los ciudadanos cubanos que han emigrado de forma ilegal de Cuba podrán entrar al país a partir del 14 de enero. No sabemos en qué fecha exactamente viajó Leonardo, pero podemos decir que a partir del 14 de enero todos aquellos ciudadanos que hayan emigrado ilegalmente, que ya hayan transcurrido 8 años desde la fecha en que emigraron, pueden habilitar sus pasaportes para viajar a Cuba. También podrán hacerlo aquellos que, presentando alguna causa humanitaria, alguna fuerza mayor, deban viajar a Cuba. Bueno, pueden solicitar una habilitación de entrada por una vez. Me faltaría aclararte también que por razones de seguridad nacional se mantiene la prohibición de entrada para aquellos ciudadanos cubanos que emigraron a través de la ilegal base naval de Guantánamo, independientemente de la fecha en que lo hayan hecho. Laura, nuestro coordinador nos dijo que él conoce una persona que salió a través de la ilegal base naval de Guantánamo y sin embargo lo ha visto aquí en Cuba. Sí, Lilibel, no hay que confundir las personas que han emigrado ilegalmente y que han sido recogidas por los guardacostas norteamericanos y llevadas de forma de concentración a la base naval de Guantánamo con aquellos que han atravesado por tierra, que han tratado de entrar o por mar, pero directamente como forma de migración hacia la base naval de Guantánamo. Estos son los que tienen prohibición de entrada, la cual se mantiene. Bueno, como bien usted dice, no sabemos el tiempo que Leonardo lleva emigrado, pero Julio es un médico que salió hace 14 años y según nos cuenta en su mensaje, todos los años va a la embajada de Cuba en su país de residencia a solicitar el permiso de entrada y se le informa que está denegado. Con los cambios, con las modificaciones a la ley de migración, él se beneficiaría, podría entrar. Como lleva más de 8 años emigrado, a partir del 14 de enero, Julio puede dirigirse a la oficina consular del lugar donde reside y solicitar la habilitación de su pasaporte. Una vez que tenga su pasaporte habilitado y siempre que este esté dentro de su periodo de validez, pueden viajar a Cuba libremente. Además, Julio no debe incurrir en ninguna de las causales de limitante de entrada que existen en la actualidad. ¿Y habría alguna otra razón que le impidiera a un ciudadano cubano viajar a nuestro país? Sí,
hay varios supuestos. Pues de ellos nos enteraremos al regresar. Por el momento sabemos que Leonardo, un ciudadano cubano que ha migrado al parecer de forma ilegal, podría visitar nuestro país a partir del 14 de enero, siempre que hayan transcurrido 8 años de su salida. ¿Qué pasos debe seguir? La respuesta a continuación. Sigue con nosotros al derecho. Información necesaria. Los emigrados cubanos podrán viajar al territorio nacional por un término de 90 días. Para ello, solo deben obtener el pasaporte cubano debidamente habilitado en el consulado del país donde residan. El pago estará acorde con las tarifas arancelarias de dicho consulado. Si el emigrado estuviese visitando Cuba y le es necesario extender la estancia, podrá solicitar prórroga en cualquier oficina de la Dirección de Inmigración y Extranjería del país o en las unidades integrales de trámites de Artemisa, Mayabeque y la Isla de la Juventud. Continuamos al derecho con el caso de Leonardo, quien emigró ilegalmente. Él podría regresar después del 14 de enero si han transcurrido 8 años de su salida y además si no incurre en una de las limitaciones que hay para ello. Pero Laura, ¿cuáles serían estos impedimentos? Tener antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras razones perseguidas internacionalmente. Estar vinculado con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva o perseguidos en virtud de tratados internacionales de los que Cuba es parte. Organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano y cuando razones de defensa o seguridad nacional así lo aconsejen. Incumplir las regulaciones de la ley de migración, de su reglamento o de las disposiciones complementarias para la entrada al país. Hasta ahora hemos hablado de que Leonardo desea visitar Cuba, pero ¿qué pasa si él quisiera regresar definitivamente? ¿Podría hacerlo? Sí, él puede solicitar una repatriación, él puede dirigirse al consulado del lugar donde él vive para solicitar una habilitación de repatriación. ¿Y Leonardo debe cumplir algún requisito para readquirir su condición de ciudadano cubano residente en Cuba? Sí, Leonardo debe cumplir algunos requisitos. No debe estar incluido en ninguna de las causantes limitantes de entrada al país y que tenga una persona en Cuba que garantice su alojamiento y manutención hasta tanto él tenga condiciones para hacerlo por medios propios. Cuando él regrese, ¿recuperaría sus derechos, los mismos que tenía antes de salir? Exactamente, él readquiriría todos sus derechos como ciudadano cubano residente en nuestro país. Por cierto, Laura, las personas que emigraron legalmente, ¿qué tiempo tienen que esperar para regresar? Para aquellos que emigraron legalmente no existe un término para solicitar la habilitación de su pasaporte. Ya desde que se inscriban, se registren en el consulado y acrediten su condición de ciudadanos residentes permanentes en ese país, pueden habilitar su pasaporte y viajar a Cuba sin ninguna dificultad. Pues bien, Leonardo, como ya he escuchado, las modificaciones a la ley de migración le dan la oportunidad de visitar el país o de repatriarse siempre que cumpla con los requerimientos establecidos. Nosotros vamos a indicarle qué pasos debe seguir si desea repatriarse y al regresar estaremos hablando del caso de Bárbara, que nos pregunta sobre la situación de las viviendas de los que han emigrado. Así que siga con nosotros al derecho. Información necesaria. Los emigrados cubanos que pretendan establecer su residencia permanente en el territorio nacional deberán dirigirse al consulado del país donde residan y presentar su solicitud por escrito en la que exprese la vía utilizada para emigrar, las causas por las que pide su residencia nuevamente en Cuba, los datos de identidad, la persona de referencia que en Cuba se compromete a garantizar su alojamiento y manutención cuando corresponda, hasta tanto el interesado pueda disponer de vivienda e ingresos propios, así como su pasaporte corriente vigente y otros documentos acreditativos en dependencia de los motivos de su solicitud. El consulado remitirá la solicitud a la Dirección de Inmigración y Extranjería, que dará respuesta en un término que no exceda los 90 días. El pago del impuesto o arancel estará acorde con las tarifas arancelarias de dicho consulado. Continuamos al derecho con la coordinadora del Grupo de Atención a los Consulados en el Exterior, la licenciada Laura Puyol. Laura, hay una duda que se me quedaba del caso de Leonardo. Una vez que él readquiera su condición de ciudadano cubano residente en Cuba, ¿podría volver a viajar?
Sí, cómo no. Una vez readquirida su condición de ciudadano cubano residente en Cuba, puede viajar libremente por un plazo de hasta 24 meses, como pueden hacerlo cualquier cubano residente. Él readquiere todos sus derechos. En este caso puede permanecer en el exterior hasta 24 meses y volver a entrar a Cuba y después posteriormente volver a salir. No existe ninguna limitante por el hecho de haber sido previamente un ciudadano cubano emigrado. ¿Podría recuperar sus propiedades en Cuba? Eso es lo que nos preguntan en el siguiente caso. Escuchemos. Tengo un hermano que está viviendo en Nicaragua hace 20 años. Según mis padres, él era el propietario y dejó un poder a nombre de mi mamá. Pero con estas nuevas leyes él quiere venir y vender la casa. ¿Tendrá derecho? Después de 20 años, este hermano quiere regresar para vender la casa. Por eso hemos hecho contacto con la directora de Notarías y Registros del Ministerio de Justicia, la máster en Ciencias, Olga Lidia Pérez Díaz. Bienvenida. Gracias, Lilibel, por la invitación. Olga Lidia, después de 20 años, ¿puede este hermano venir y vender la vivienda de la que él se siente propietario? Lilibel, mira, para responder esa pregunta, por los datos que nos aportan, que por cierto son escasos, es importante tener en cuenta la condición migratoria de esta persona. Se dice que él reside o abandonó el territorio nacional hace 20 años. Si ya él es emigrante, aunque haya conferido un poder a favor de otra persona aquí en Cuba que lo represente, se le aplica a tenor de lo dispuesto en la ley número 65, Ley General de la Vivienda, lo dispuesto para aquellos propietarios que abandonan de modo definitivo el territorio nacional. Entonces, visto de esta manera, él no tendría entonces derecho a vender la vivienda porque ya él no es propietario de esa vivienda si se le aplicó la confiscación. ¿Y si este hermano tuviera un PRE? Bueno, ya esta es otra condición migratoria. Si él ostenta esta categoría de permiso de residencia en el exterior, esta persona mantiene todos sus bienes en Cuba en propiedad. Entonces, sí puede vender la vivienda de la cual él es propietario. Si él puede venir al territorio nacional directamente ante notario, puede formalizar este tipo de contrato de compraventa o puede a través de un poder especial que otra persona que él designe lo represente en este tipo de actos. Él quiere venir y vender la casa. El notario que autorice este tipo de contrato de compraventa es el encargado de formularle todas las advertencias legales. Y una de las advertencias legales es que la persona o el propietario que desee enajenar este bien por compraventa tiene que responder si tiene convivientes bajo su abrigo. Es decir, él no los puede dejar abandonados ni desprotegidos. Olga Lidia, al principio de este programa estuvimos hablando del caso de Leonardo, que al parecer desea regresar para vivir o residir permanentemente en nuestro país. ¿Él podría comprar una vivienda? Perfectamente él lo puede hacer. Una vez que ya él ostente nuevamente su residencia permanente en el territorio nacional, ya él es sujeto de esta norma y por lo tanto puede comprar una vivienda por este tipo de contrato. Y por último, Olga Lidia, hay una persona que nos envía el siguiente mensaje. No me quedó claro si un ciudadano cubano que decide emigrar puede mantenerse como propietario de sus bienes en Cuba al estar derogada la ley 989 que decía que estos bienes los confiscaba el Estado. En fin, puede mantenerse como propietario de sus bienes y emigra después del 14 de enero. Bueno, no, ciertamente la ley 989 se deroga, es decir, a partir de, esto entra en vigor a partir del 14 de enero del año 2013, pero se aplica lo dispuesto en la legislación especial. En este caso estamos hablando de lo dispuesto en el decreto ley 288 que modificó algunos artículos de la ley número 65, Ley General de la Vivienda, donde se dispone y se da la posibilidad de que el propietario de una vivienda pueda enajenarla por compraventa o por donación antes de adquirir la condición de emigrado. Si él no se acoge a esta posibilidad que ofrece la norma, una vez que adquiera esta condición migratoria de emigrado,
entonces, bueno, sí se aplica lo dispuesto en la ley especial. En este caso, se le confisca la propiedad de la vivienda, teniendo derecho a ellas los ocupantes que hayan quedado, tengan o no vínculo de parentesco, de acuerdo al orden de prelación que establece este decreto o esta norma. Muchas gracias, Olga Lidia, por sus explicaciones, y le propongo una pausa. Vamos a ver uno de nuestros momentos al derecho. Si usted desea vender una vivienda, comprador y vendedor deben dirigirse a una notaría ubicada en el mismo municipio donde se encuentra el inmueble y presentarle al notario el título de propiedad de la vivienda, la certificación expedida por el registro de la propiedad, el comprobante de liquidación de deudas del inmueble, el cheque de gerencia expedido por el banco que acredite el precio de venta, 2 sellos de 5 pesos en moneda nacional, el carnet de identidad del vendedor y el del comprador, y 35 pesos en moneda nacional. Continuamos al derecho con el caso de Nancy, quien tiene un hijo en el exterior y no sabe qué condición migratoria tiene. Escuchemos. ¿Cómo tú estás, mi hijo? El hijo de Nancy Ramírez se encuentra desde hace menos de 11 meses en un país de Europa sin legalizar sus documentos. ¿Pero cómo me vas a decir que no me preocupe? Ella teme porque este sea tomado como ilegal en Cuba y en el extranjero, y por ese motivo nos pregunta en qué condiciones puede acogerse Carlitos, su pequeño, a la nueva ley cubana. Laura, ¿el hijo de Nancy se podrá acoger a las modificaciones de la ley de migración? Lo primero es que Nancy no da muchos datos acerca de la condición migratoria actual de su hijo ni el tipo de permiso con el que viajó. Es bueno aclarar que aquellas personas que ya tienen condición de emigrado el día 14 de enero del 2013 mantienen su condición de emigrado independientemente de la fecha en que hayan salido de Cuba. Si el hijo de Nancy no tuviera la condición migratoria de emigrado, entonces, ¿cómo sería? Si la condición de su hijo no es emigrado y este no desea emigrar, puede dirigirse al consulado donde se encuentra de visita y solicitar una prórroga más allá de los 11 meses. A partir de que él tenga esa prórroga hasta el 14 de enero, puede permanecer en el exterior hasta 24 meses. Si en ese momento desea permanecer más allá de 24 meses, debe solicitar una prórroga en el consulado donde se encuentra. O también pudiera solicitar, si cumple los requisitos para ello, una residencia en el exterior. ¿Y qué trámites debe realizar el hijo de Nancy? Bueno, él debe presentar su solicitud de prórroga más allá de los 11 meses en el consulado de Europa donde esté residiendo. Para ello debe facilitar sus datos personales y el motivo por el cual está pidiendo esta prórroga. También a lo mejor se le pide algún tipo de documentación que respalde los motivos por los que está pidiendo la prórroga. Debo aclarar que esto también se puede hacer por correo postal y que, bueno, hay que pagar el arancel consular correspondiente a este trámite. Laura, y en este sentido tenemos una llamada telefónica. Vamos a escuchar. Saludos. Mire, hay 2 cuestiones que me crean dudas. El permiso de salida se emitía solo por 30 días y a partir de ahí se pagaba una prórroga cada mes. A partir del 14 de enero se elimina. Entonces, ¿cómo queda exactamente la prórroga de los que tienen un permiso de salida vigente y se encuentran en el exterior? ¿Deberán seguir pagando cada mes? Cuando un ciudadano salía con un permiso de viaje y este establecía residencia en el exterior antes de los 11 meses, debía cambiar ese permiso por un permiso de residencia. ¿Cómo se procede con estos nuevos cambios migratorios? Entonces, Laura, esta persona quiere saber cómo queda el pago de las prórrogas. Bueno, las personas deben pagar las prórrogas hasta el 14 de enero, ya sea que estén dentro del periodo de los 11 meses o que hayan solicitado prórrogas más allá de los 11 meses. En este caso, a partir del 14 de enero, ya si se extienden hasta el periodo de los 24 meses, no deben pagar ya más prórrogas, solamente aquellos que se vayan a extender más de 24 meses, a partir de ese momento tendrían que pagar las prórrogas que correspondan, en dependencia de los meses que permanezcan en el exterior. Hay un tema interesante que introduce esta persona, la residencia en el exterior. ¿Qué cosa es? La residencia en el exterior es una condición migratoria que se otorga previo cumplimiento de las formalidades establecidas a los que mantengan relaciones matrimonial con extranjeros, formalizada o no, conforme a la ley cubana. Este matrimonio puede haberse realizado en Cuba o en el exterior durante una estancia autorizada.
También a los hijos menores de 18 años o incapaces de los ciudadanos cubanos que tengan autorizada la residencia en el exterior, así como a sus padres u otros familiares allegados, cuando se demuestre que pierden parte de su amparo, son incapaces o están imposibilitados para trabajar. A los cubanos emigrados casados con extranjeros, siempre que el matrimonio se haya realizado conforme a la ley cubana antes de su salida del país o durante el tiempo de estancia autorizado en el exterior. A los cónyuges de extranjeros que residieron en Cuba como asilados políticos o refugiados que deseen reunificarse en el exterior, al igual que a sus hijos y otros descendientes cubanos y a los hijos menores de 18 años o incapaces del cónyuge cubano. Y por último, cuando existan razones humanitarias u otras que aconsejen la autorización de esta residencia en el exterior. Las personas a quienes se les autorice la residencia en el exterior pueden viajar a Cuba cuantas veces lo deseen sin necesidad de realizar ningún trámite para ello y pueden permanecer en Cuba hasta un año sin perder esta condición migratoria. Cuando una salida se extiende por más de 24 meses, las personas pueden solicitar la residencia en el exterior como piensa la persona que nos escribió. A partir del 14 de enero, en que ya todos los ciudadanos cubanos no necesitan permiso para salir de Cuba, esta residencia en el exterior solamente podrá tramitarse en los consulados cubanos en el exterior. Laura, ya en los finales quisiera cumplimentar una petición de nuestros televidentes y es que nos ilustre sobre las visas. Vamos a hacer una pausa para recordar la legislación que hemos tratado hoy y al regresar estaremos hablando de las visas. Así que siga con nosotros al derecho. Ya fue promulgado el Decreto Ley 302, así como otros decretos y resoluciones que modifican la Ley 1312, o Ley de Migración del 20 de septiembre de 1976. Entre sus novedades está la eliminación de la solicitud de permiso de salida y el requisito de la carta de invitación, así como la disposición de extender a 24 meses la permanencia autorizada en el exterior de los residentes en Cuba que viajen por asuntos particulares. Las medidas entraron en vigor el 14 de enero y usted podrá encontrar dichas normas jurídicas, así como el texto íntegro de la Ley de Migración y su reglamento, con las modificaciones que ambas normas sufrieron, en la Gaceta Ordinaria número 44 del 2012. Las visas, ese es el tema que dejamos pendiente. En un programa anterior, el segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, el coronel Lamberto Fraga, nos explicaba que la visa es la autorización que conceden los países a un extranjero para que pueda entrar a ese país. Pero ¿cuántos tipos de visa puede solicitar un cubano? Bueno, cuando las motivaciones del viaje son privadas, existen varios tipos de visa. Fundamentalmente la más conocida es la visa de turismo, que permite las estancias por tiempos relativamente cortos, ya sea para visitas familiares, para participación en eventos, en algunas actividades en el país que concede la visa. También puede ser para mero turismo, o sea, para visitar, estar en un hotel, alojarse, etcétera, etcétera. También hay visas de trabajo, cuando se tienen contratos de trabajo. También se pueden dar visas de estudiante cuando hay cursos a los que se van a asistir. Y bueno, hay visas de reunificación familiar que inicialmente se dan por periodos cortos y después se pueden convertir en una residencia, y ya hay otras categorías que sí no corresponden a las motivaciones privadas, como son las visas diplomáticas, las visas oficiales, ese tipo. Ahora, pero hay países que no necesitan visa para entrar. Muy pocos. La mayoría de los países establece requisitos de entrada. Algunos de ellos lo flexibilizan en los casos turísticos, exigen pocos requisitos, y bueno, hay algunos, como el caso de Ecuador, que unilateralmente han decidido eliminar el requisito de visado para las personas que van de turismo, aunque sí lo exigen para cuando las motivaciones del viaje son de otro tipo. Las personas quieren saber cuáles son los países que no necesitan visa, exentos de visados. Para los cubanos, para los ciudadanos cubanos, hay un grupo de países que no exigen visa. Ya habíamos mencionado el caso de Ecuador, y en este caso también hay otros países del Caribe que no tienen requisito de visado para estancias cortas por motivos de turismo. También hay algunos países de Europa del Este, y está el caso de Rusia, que tenemos hasta 90 días para visitar, para hacer turismo en ese país. La relación completa puede obtenerse en las agencias de viaje, en las oficinas de inmigración o también en los sitios web del gobierno de nuestro país. También hay un camarógrafo que nos pregunta: Cuba concede 24 meses para estar en el exterior.
y nos pregunta por cuánto tiempo los países conceden visa. Bueno, cada legislación de cada país tiene sus términos para autorizar las visas. Las visas de turismo, las visas con motivo de turismo generalmente son de 30, 60 o hasta 90 días. Y bueno, las otras categorías de visa que vimos anteriormente sí pueden extenderse por más tiempo, en dependencia de las condiciones del viaje, generalmente es hasta un año el periodo en que se otorga visa. En fin, el tiempo se rige por la legislación de cada país que por supuesto nuestros ciudadanos deben respetar. Y para terminar, Laura, tengo una pregunta de Zunilda Reyes. Ella plantea: una gran mayoría de los países solicita carta de invitación para aprobar una visa. Me pregunto entonces, ¿los cubanos no tenemos derecho a viajar como turistas? Sí, los cubanos tenemos derecho a viajar como turistas, pero para hacerlo tenemos que cumplir con las legislaciones de los países hacia los cuales queremos viajar. Casi siempre son países desarrollados que no quieren estimular la emigración de personas de países subdesarrollados como el nuestro. Establecen requisitos tales como la carta de invitación. No son muchos tampoco, son algunos países que establecen el requisito de la carta de invitación. Está el caso de los países de Schengen, de la Unión Europea, que exigen el requisito de documento de toma a cargo, que es como una especie de carta de invitación a todos los países latinoamericanos para su entrada a la Unión Europea. Esto con vistas a frenar el tema de la inmigración. O sea, no es que tú vayas a pedir una visa de residente, hasta para la visa de turismo te exigen que haya un garante como contraparte en el país hacia el cual tú vas a visitar. Otros, en cambio, establecen un requisito de solvencia económica y también puede exigir que haya un garante en ese país para el ciudadano que visita. Pero no son todos los países y lo que hay que hacer es cumplir con estos requisitos para poder viajar como turista. Entonces, ¿qué recomendación usted le daría a aquellas personas que deseen visitar otros países? Bueno, yo lo que les recomendaría es que se informen de primera mano en los consulados de los países hacia los cuales desean visitar, ya que estas regulaciones también están sujetas a variación, y que no se dejen guiar por lo que se dice, por lo que se sabe en la calle, sino que se informen directamente en el consulado del país hacia el cual desean viajar, y allí podrán obtener los pormenores necesarios para su viaje a ese país. Con las recomendaciones que nos acaba de hacer la coordinadora del Grupo de Atención a los Consulados Cubanos en el Exterior, la licenciada Laura Puyol, me despido, le agradezco su presencia en nuestro programa. Ha sido un verdadero placer. De esta forma pongo punto final a la emisión de hoy de Al Derecho, un programa especial que ha hablado sobre las modificaciones a la ley de migración. Nosotros los esperamos la próxima semana para seguir hablando de otros temas de derecho. ¿Qué pasa con aquellas personas que salieron de manera ilegal del país? ¿Pueden regresar al país aquellas personas que salieron ilegalmente? Tengo un hermano que está viviendo en Nicaragua hace 20 años. Él quiere venir y vender la casa. ¿Qué pasa con las viviendas de los que migran? Para los ciudadanos cubanos hay un grupo de países que no exigen visa. ¿Por cuánto tiempo se conceden las visas? De eso estaremos hablando hoy, Al Derecho. Hola, ya le doy la bienvenida al Derecho. Familiares preocupados nos preguntan, ¿pueden regresar aquellos que salieron de Cuba de forma ilegal? Esa también es la pregunta de las personas que viven en el exterior. Escuchemos. Yo quiero que alguien me aclare una duda. ¿Qué pasa con aquellas personas por tierra que han tratado de entrar, o por mar, pero directamente como forma de migración hacia la base naval de Guantánamo? Estos son los que tienen prohibición de entrada, la cual se mantiene. Bueno, como bien usted dice, no sabemos el tiempo que Leonardo lleva emigrado, pero Julio es un médico que salió hace 14 años y según nos cuenta en su mensaje, todos los años va a la embajada de Cuba en su país de residencia a solicitar el permiso de entrada y se le informa que está denegado. Con los cambios, con las modificaciones a la ley de migración, él se beneficiaría, podría entrar.
Como lleva más de 8 años emigrado, a partir del 14 de enero, Julio puede dirigirse a la oficina consular del lugar donde reside y solicitar la habilitación de su pasaporte. Una vez que tenga su pasaporte habilitado y siempre que este esté dentro de su periodo de validez, pueden viajar a Cuba libremente. Además, Julio no debe incurrir en ninguna de las causales de ilegalmente, que ya hayan transcurrido 8 años desde la fecha en que emigraron, pueden habilitar sus pasaportes para viajar a Cuba. También podrán hacerlo aquellos que, presentando alguna causa humanitaria, alguna fuerza mayor, deban viajar a Cuba. Bueno, pueden solicitar una habilitación de entrada por una vez. Me faltaría aclararte también que por razones de seguridad nacional se mantiene la prohibición de entrada para aquellos ciudadanos cubanos que emigraron a través de la ilegal base naval de Guantánamo, independientemente de la fecha en que lo hayan hecho. Laura, nuestro coordinador nos dijo que él conoce una persona que salió a través de la ilegal base naval de Guantánamo y sin embargo lo ha visto aquí en Cuba. Sí, Lilibel, no hay que confundir las personas que han emigrado ilegalmente y que han sido recogidas por los guardacostas norteamericanos y llevadas de forma de concentración a la base naval de Guantánamo con aquellos que han atravesado Cuba. Deben hacerlo con su pasaporte cubano. ¿Y cuáles son las causas que harían que se perdiera la ciudadanía cubana? Pueden ser, entre otras, la renuncia expresa a la ciudadanía o la comisión de actos que atenten contra la seguridad o la integridad de nuestra nación. Y si, por ejemplo, Leonardo adquiriera la ciudadanía del país donde se encuentra, ¿perdería la cubana? No, nuestro país no reconoce la doble ciudadanía. Por eso, aunque Leonardo adquiera otra ciudadanía, debe mantener para nuestro país la ciudadanía cubana y es reconocido por nuestro país como tal, por tanto debe viajar con la documentación que lo acredita como ciudadano cubano. Entonces, Leonardo quiere saber si los ciudadanos cubanos que han emigrado de forma ilegal de Cuba podrán entrar al país a partir del 14 de enero. No sabemos en qué fecha exactamente viajó Leonardo, pero podemos decir que a partir del 14 de enero todos aquellos ciudadanos que hayan emigrado que salieron de manera ilegal del país, profesionales o no, y hasta hoy no se les permite la entrada al territorio nacional. Muchos de ellos salieron tras el sueño americano y al caer en la pesadilla americana cambiaron de opinión. Pueden regresar al país, ya sea de visita o definitivamente. ¿Podrán regresar a Cuba aquellas personas que han salido ilegalmente del país? Para respondernos, hoy contamos en el estudio con la coordinadora del Grupo de Atención a los Consulados en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, la licenciada Laura Puyol, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Laura, antes de comenzar con el caso de Leonardo, a mí me gustaría que me aclarara si los emigrados pierden la ciudadanía cubana. Nuestra legislación no recoge la emigración como una causa de pérdida de la ciudadanía cubana. Es por ello que los ciudadanos cubanos emigrados cuando viajan a